Rubén. Buenas tardes. Si os parece bien, vamos a esperar un par de minutos a que el resto de asistentes se una con nosotros y enseguida empezamos. Un minuto más y comenzamos. Bueno, yo creo que estamos listos para comenzar. Buenas tardes a todos. Ante todo, quería daros las gracias por participar en este webinar. Mi nombre es Rubén Chulilla, soy el responsable de la división de Printing and Packaging de X-Rite para España y Portugal, con la que, por cierto, llevo vinculada más de 25 años. En esta ocasión hemos elegido como tema a tratar el uso de las tolerancias de color. Pensamos que es un tema que puede interesar a todos aquellos que ya estáis midiendo color de forma activa y, por supuesto, para esos otros que desean implantar alguna solución para el control y o medición de color. Como punto de partida, haré una muy breve presentación de nuestra compañía. Acto seguido, daré paso a Pedro Perales, que es gerente de nuestra distribuidora Sólida Color. La parte técnico-práctica la conducirá mi compañero Marc Moncada desde Barcelona, que es nuestro especialista de aplicaciones. Y finalmente, daremos paso a una sesión de preguntas para todos aquellos que tengáis alguna cuestión que realizar. ¿Vale? De hecho, sí os invito, por favor, a que durante y al final de la presentación hagáis uso del panel de cuestiones para todo lo que queráis preguntar. Al final de la presentación trataremos de contestar. Bien, X-Rite Pantone, para los que no nos conocéis, pertenece a la corporación Danaher, cuya sede central está en Washington, Estados Unidos, y que cuenta con una red global de más de 25 compañías operativas y 80.000 empleados en todo el mundo. Tenemos divisiones en ciencia, en diagnóstico, soluciones ambientales y aplicadas o tecnológicas, en la que se encuentra X-Rite, junto con sus primas hermanas Videojet y ESCO. X-Rite Pantone comenzó su andadura en 1958. En 2006 se fusionó con Greta Macbeck y un año después, tras la fusión, adquirió la compañía Pantone. Nuestra sede central está en Estados Unidos, la europea la tenemos localizada en Suiza y estamos presentes en 75 países. Como muchos ya sabéis, desde X-Rite diseñamos, fabricamos y comercializamos soluciones relacionadas con la medición y control de color. Dichas soluciones incluyen desde sistemas de inspección, estándares de color como Pantone y Munsell, todo tipo de instrumentación, software y servicio, siempre acorde a cada aplicación o sector del mercado.
gracias a este extenso portfolio, podemos dar servicio y estamos dando servicio a todos aquellos sectores en los que el color es una característica importante en su producto. Automoción, marca textil, materiales de construcción, etcétera. Por supuesto, impresión y embalaje. Y sin más, doy la palabra a Pedro Perales, de nuestra distribuidora Sólida Color. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta webinar. Como bien ha dicho Rubén, mi nombre es Pedro Perales y soy el gerente de la empresa Sólida Color. Para los que no nos conocen, nuestra sede está en Valencia, aunque tenemos presencia física también en Cataluña. Sólida Color es distribuidor de Israel desde hace más de 10 años, aunque parte del equipo humano que lo dirige y lo atiende lleva más de 25 años trabajando con la marca Israel. Representando un líder como Israel, comercializar su completa gama de productos nos ha permitido durante este tiempo aportar soluciones a los diferentes mercados gráficos, tanto en la gestión de color como el control del mismo. ¿Vale? Por ello, este extenso portafolio y la experiencia que hemos adquirido durante muchos años, pensamos que es la clave para poder ofrecer soluciones operativas a nuestros clientes. Algunos de vosotros ya los conoceréis, pero hemos pensado que esta webinar es la manera de arrancar esta nueva normalidad que nos ocupa y que puede ser una manera de compartir experiencias con más clientes que hasta ahora no los conocéis. Una vez más, muchas gracias por asistir a este webinar y ya paso la palabra a mi compañera Mar Moncada. Muchas gracias, Pedro. Vamos pues con el cuerpo principal de lo que sería el webinar de hoy. Como ha dicho Rubén, el tema que hemos elegido es las tolerancias de color, qué significa una tolerancia y cómo se aplica. Vamos a hacer una parte teórica, primero, explicando qué es y cómo se genera dicha tolerancia, y después veremos esas tolerancias aplicadas tanto en software como en instrumentos de X-Rite. Primero de todo, decir que hay gran variedad de métodos de tolerancia, hay gran variedad de cálculos, hay gran variedad de maneras de aceptar o no muestras de nuestra producción. Y estas tolerancias, que en principio deberíamos llamarle matemáticas, ¿no? Que son cálculos dentro de un software, tienen que estar, y sobre todo esto es una clave, tienen que estar de acuerdo con la valoración visual. Al final, nuestro producto, en su punto final, siempre es valorado por una persona visualmente. Entonces, la pregunta que nos salta enseguida a la cabeza es ¿por qué no valoramos visualmente y nos olvidamos de tanta tolerancia? Pues porque realmente el ojo humano puede ser engañado. De hecho, veremos aquí una imagen que nos pregunta si la casilla A y la casilla B son del mismo color. Evidentemente no podemos verlas del mismo color, pero si las juntamos vemos que realmente sí son el mismo color. Motivos por los cuales el ojo humano puede fallar son muchos. Puede ser la fatiga retinal, si estamos expuestos durante mucho tiempo a un mismo color, efectos de fondo, lo que tiene alrededor el color que estamos valorando, el hecho de que tengamos memoria pobre de color, deficiencias visuales, estrés, edad, medicación, todo puede afectar. Al final el color es una sensación y cualquier cosa que afecte a nuestras sensaciones nos puede afectar. Y sobre todo recordar pues, que realmente el que valorará finalmente si el color es correcto o no es correcto será una persona humana y será la persona que hará una valoración visual. Pensad en cuando vais a comprar vosotros mismos al supermercado la cantidad de colores que podemos llegar a ver allí. Tipos de métodos de tolerancia.
Podemos optar por la tolerancia visual, valorar el color visualmente con una cámara de luz, con luz estandarizada para poder comparar de una manera repetitiva nuestras producciones. Otras maneras de hacer estas tolerancias puede ser por LAB, dándole un margen a L, a A y a B. Puede ser por LCH. No sé si conocéis las coordenadas LCH, son parecidas a LAB y hacen referencia al mismo espacio de color. O las tolerancias elípticas, delta ECMC, delta E94 o delta E2000, de las cuales hablaremos más adelante. Cabe destacar en esta diapositiva que vemos que detrás de cada tolerancia hay un tanto por ciento. Este tanto por ciento hace referencia a el acuerdo entre OK numérico y OK visual. También lo desarrollaremos en la próxima diapositiva. ¿Formas que cogen estas tolerancias? Pues cuando cogemos una tolerancia L a B y le damos un margen más menos a L, a A y a B, lo que generamos es un cubo alrededor de un estándar. ¿Ok? Si cogemos en cambio la tolerancia LCH, el cubo es prácticamente el mismo, lo que pasa es que como H es un ángulo, el cubo siempre se va moviendo según cambiamos de estándar, siempre enfocando hacia el centro del espacio de color. Y la delta de E, como es una simple distancia, si esta distancia la movemos en todas las direcciones del espacio, acabamos consiguiendo una esfera. Estos serían las tres tolerancias LAB, LCH o delta de E, no las elípticas. Las elípticas tienen en cuenta, dentro de su cálculo, tienen un factor que tiene que ver con la apreciación visual de diferencia del ser humano. Con lo cual, podríamos decir que delta de CMC 94 o 2000 son tolerancias que concuerdan mejor con lo que sería nuestra apreciación visual, si vemos diferencia o no vemos diferencia con según qué muestras. Debido a que esta elipse es lo que apreciaríamos visualmente, vemos que hay una zona en la que nosotros daríamos por buena una muestra que estuviera dentro de este recuadro. En cambio, si está en las zonas rojas, visualmente veríamos diferencias. Entonces, ¿cuál es la tolerancia que deberíamos usar? Pues al fin y al cabo, la tolerancia muchas veces viene marcada por el tipo de mercado en el que estamos. Pero cabe destacar en este cuadro que vemos aquí abajo a la derecha que cuando tenemos una tolerancia LAB y damos por buenas muestras en nuestra tolerancia LAB, normalmente tenemos un acierto visual de un 75%. Esto significa una de cada 4 muestras la daríamos por buena numéricamente y visualmente estaría mal. El hecho de que LCH gire con el ángulo mejora ese tanto por ciento hasta un 85%. En cambio, CMC y 2000 nos vamos a 95% o más. No es un 100% porque de alguna manera cada uno de nosotros tendremos nuestro CMC. Vemos que CMC y también 2000 tiene unos factores. Si ajustáramos estos factores, tendríamos nuestro CMC perfecto, pero cuando hablamos de un CMC global en donde tenemos unos estándares, como vemos el 2.1, entonces acuerda más o menos sobre el 95%. ¿Cómo se interpretan estos resultados? Pues imaginemos que tenemos una tolerancia en CMC de 1, que la distancia CMC respecto al estándar es de 1, ¿vale? Y tenemos este mapa de muestras. Fijaros que las muestras están escogidas precisamente para que fallen hacia A positivo, hacia A negativo, B positivo, B negativo. Y lo que vemos es que todo lo que queda fuera de nuestra tolerancia debería ser despreciado, sería un color que está mal. Como podemos ver, aplicándolo en un software, nos dará directamente en verde o en rojo el punto en donde está la muestra. Aquí podemos ver los resultados. ¿Ok?
Cabe decir que las muestras no se moverán si cambiamos de tolerancia. La cuestión es qué pasa, y este es un punto bastante importante, de que qué pasa si yo he cumplido con mis tolerancias que me han asignado y además, y todas las muestras están dentro de tolerancias, pero aún así el cliente me rechaza el color. Si se da el caso, lo primero que se tiene que validar es el hecho de que ambos, tanto el cliente como nosotros, estemos utilizando los mismos parámetros. Si estamos utilizando la misma iluminación o iluminante, en el caso de ser numérico. Si las métricas de tolerancia son las mismas, o sea, si uno está utilizando delta D y el otro delta de CMC, tenemos cálculos diferentes. Y los límites, si yo aplico uno y el cliente aplica menos, pues entonces también estamos en discordancia. Si los instrumentos, en el caso de que el cliente mida con instrumento, sea el mismo, si el punto de medición o el proceso para crear la muestra sea el mismo, y si aún así, habiendo confirmado que todo el procedimiento y todos los cálculos son los mismos, si continúa habiendo discrepancia, quizás sea el momento de replantearse las tolerancias usadas. ¿Cómo nos replanteamos estas tolerancias? Pues el procedimiento es totalmente empírico, es cuestión de realizar muestras que algunas sean buenas y algunas sean malas. Y basar este bueno y malo en una comprobación visual. Y si tenemos al cliente al lado, muchísimo mejor. Poder ver en varias muestras que algunas sean correctas y algunas sean incorrectas para el cliente. Así, lo que podemos hacer es medir dichas muestras y saber el límite visual del cliente. Teniendo este límite visual, lo que podemos acabar teniendo es intentar crear un cálculo que englobe las buenas y deje fuera las malas. Por ejemplo, imaginaros que tenemos la situación que hemos visto antes, en donde tenemos estos resultados y el cliente nos dice que la muestra 1, que como vemos está a 1,02 de delta D, nos la da por buena. Y la muestra 4, que está a 1,04, nos la da por buena también. Evidentemente, la diferencia entre 0,99 y 1,02 va a ser invisible, la diferencia entre la muestra entre esas dos muestras. Por tanto, si el cliente nos está diciendo que muestra 1 y muestra 4 son correctas, entonces podemos decir que nuestra tolerancia está hasta 1,04 es buena. Entonces, lo que podemos hacer es convertir esa tolerancia en 1,5. Así, la muestra 1 que antes aparecía fuera, ahora está dentro y a su vez la muestra 4 también. Pero fijaros que las muestras no se han movido, continúan estando en el mismo sitio a nivel de gráfico de color. Lo único que hemos hecho ha sido ponerle la frontera de otra manera para que coincida con la aceptación de esta muestra 1 y esta muestra 4. Y luego está el punto importante que la tolerancia no suele ser un filo de navaja. Como decía, desde 1 a 1,0,2, perdón, de 1 hasta 1,02, no veríamos diferencia visual, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que hacer algún tipo de control en el caso de que nos acercáramos mucho a lo que sería el final de la tolerancia. En el ejemplo que vemos aquí, vemos cierta tendencia en estas muestras de aquí, ¿ok? Y lo que permiten muchos softwares es vigilar esa deriva a través de un margen. Al aplicar un margen, lo que estamos haciendo es una situación de semáforo, por decirlo de alguna manera. En los datos que vemos en pantalla tendríamos una tolerancia de 1, todo lo que estuviera fuera de 1 estaría mal, pero todo lo que esté desde 0,8
que es esta parte de aquí del margen, hasta 1, se nos crea una zona amarilla que, especialmente cuando estamos en producción, vemos si hay una tendencia hacia irnos fuera de tolerancia y, por tanto, podemos actuar sobre nuestro proceso productivo para poder reconducir estas muestras para volverlas a meter dentro de tolerancia. Importante comentar también que cuando hemos estado hablando de delta E o delta ECMC o delta E2000, estamos hablando de si están bien o no están bien. ¿Qué pasa si no están bien? ¿Cómo podemos arreglarlo? Entonces, es un buen momento para analizar los datos discretos como son delta L, delta A y delta B. Por ejemplo, en esta primera muestra de aquí, en esta primera muestra de aquí podríamos decir que A y B están perfectas y tenemos la muestra un poco demasiado intensa. Con lo cual, nos permiten L, A y B o LCH, dependiendo cuál sea los datos que más cómodos estéis trabajando. Estos datos discretos nos permiten saber el por qué está mal. El delta E nos dice si sí o si no, y el delta L, delta A y delta B nos dice el por qué. En resumen, seleccionar el tipo de tolerancia es importante y sobre todo, que concuerde con las valoraciones de nuestro cliente. Y una vez tengamos estas tolerancias ajustadas, sobre todo documentarlas, hacer SOPs, procedimientos operativos estándar para tener claro cuál es el método de trabajo interno. La idea es usar márgenes, como hemos visto, el concepto semáforo, para ver cuándo nos estamos acercando al límite y usar las métricas de color, el LA y B, para determinar el por qué está bien o el por qué está mal una muestra. Hasta aquí la parte práctica. Gracias por vuestra atención. Veis aquí que tenemos nuestras redes sociales donde podéis encontrarnos y seguirnos. Pasamos ahora a la parte práctica, pero antes os lanzaremos en pantalla una pequeña encuesta que os dará tiempo mientras preparo la parte de práctica para que podáis contestar y ver nosotros vuestra satisfacción. Si me permites, Marc, recordar una vez más que el panel de preguntas está abierto para todo lo que queráis preguntar. Ups. Ahí, va, perfecto. ¿Tenemos ya los resultados de la encuesta? Sí, Marc. Ahora mismo te los doy. Ok, perfecto. Pues, si os parece, procedo con el tema más práctico, ¿ok? Mira, aquí tenemos los resultados. ¿Tuvo la oportunidad de ver los diferentes métodos? Sí, perfecto. Bien, pues a nivel práctico, lo que tenemos en pantalla es el software Color IQC, más que nada para que veáis que las muestras que hemos visto en la parte teórica las vemos aquí situadas en un gráfico tridimensional donde tenemos ahora mismo una delta de E puesta de 1. Entonces, como podemos ver, todas las muestras están fuera de nuestra tolerancia. Si queremos hacer que, o sea, si realmente hay muestras de estas que el cliente nos ha dicho sí, son correctas, lo que podemos hacer es variar esa tolerancia a un delta ECMC, por ejemplo, de 1, y vemos que nos cambia el tipo de tolerancia y, por tanto, aquí ya vemos, aquí lo vemos en pantalla, hay algunos en rojo y algunos en verde, o sea, en negro. Algunas de ellas ya están dentro y otras están fuera. Como vemos, podemos ver aquí las 3 columnas de delta E, delta ECMC y delta E2000. Son cálculos diferentes, por tanto, las tolerancias, dependiendo de en qué cálculo estemos trabajando, van a ser cálculos diferentes.
Incluso nos permite este software, como curiosidad, ver la tolerancia LAB, o incluso nos permitiría ver la tolerancia LCH superpuestas. ¿Ok? ¿De acuerdo? A nivel de otros softwares, como puede ser nuestro software ColorCert, veremos que ColorCert es un software que las tolerancias vienen marcadas por unas reglas. Si tenemos solo la versión Presume Tool, es un software que no podemos variar dichas tolerancias, pero más que nada para mostraros que, por ejemplo, en este trabajo de aquí, la tolerancia que se está tomando es delta de E. En cambio, si abrimos el trabajo anterior, un segundo, si abrimos otro trabajo, que sería este otro, veremos que la tolerancia es una tolerancia, ahora, es una tolerancia en CM. Este es el delta E, pues igual he cogido el que no era, en tolerancia en CMC. ¿Ok? También comentar una cosa más al respecto. Un segundo, aquí. Comentar una cosa más a nivel práctico, incluso podemos ver en un instrumento como es el instrumento Exact, que lo vemos, espero que lo estéis viendo en pantalla. En el instrumento Exact, algunos de vosotros ya sabréis que uno puede tener diferentes aplicaciones. En este caso, yo tengo aquí creada una aplicación donde tengo una aplicación en delta D, ¿okay? Y tengo otra aplicación, prácticamente la misma aplicación, donde tengo en delta E 2000. O sea que realmente si tengo diferentes clientes que me están utilizando diferentes cálculos, podemos tener diferentes aplicaciones con diferentes tolerancias. El método de tolerancia de la aplicación se puede elegir directamente aquí en ajustes y en método de cálculo vemos que tenemos el método de cálculo de tolerancia. Podemos elegir entre estos cuatro en este instrumento en concreto. Bien, hasta aquí la parte práctica también. Este es el final de lo que sería la aportación por nuestra parte. No sé si habéis hecho uso del panel de preguntas durante mi presentación. Rubén, ¿tenemos algo? No, de momento no. No hay preguntas. Demos un minuto para ello, mientras lanzas. Sí. Mientras tanto, también comentaros que se os ha lanzado una segunda encuesta que podéis contestar. Mientras tanto, damos este tiempo para las preguntas también. Ok, veo que ver los ejemplos prácticos ha sido lo que más ha gustado para poder ver cómo se pueden ver en los diferentes softwares e instrumentos. ¿Preguntas? ¿No hemos roto el hielo aún? No. Pues si no hay preguntas, si ha quedado todo claro, nada más que añadir por mi parte. Nuevamente daros las gracias y, por supuesto,
Muchos ya nos conocéis, los que no, siempre estaremos a vuestra disposición para lo que creáis oportuno. Un momento, a ver. No. Por tanto, podemos dar por concluido el webinar. Espero que podamos hacer y promover nuevos webinars de vuestro interés y bueno, pues para ello seguiremos invitándoos, por supuesto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.